En el video anterior te contamos qué es un golpe de Estado. Hoy te vamos a listar los 6 golpes que hubo en Argentina. Suscríbete y empezamos. 1930. Hipólito Yrigoyen era presidente. Era su segundo mandato, pero su popularidad se había reducido mucho, en parte por efecto de la Gran Depresión, y especialmente cuando su partido perdió las elecciones legislativas de ese año. El 6 de septiembre, el general Uriburu, acompañado por otros militares y algunos civiles, entró a la Casa Rosada a la fuerza, arrestó a Yrigoyen y asumió la presidencia. Uno de los objetivos era reducir la participación política que se había ampliado desde la sanción de la ley Sáenz-Peña. Esta dictadura llega a su fin en 1932 cuando Agustín P. Justo, uno de los impulsores del golpe, pero que se había distanciado de Uriburu, es elegido presidente. En elecciones donde la dictadura había prohibido al candidato que la UCR quería presentar. Se abre una época de fraude donde, si bien hay elecciones, en la práctica no va a existir la libre elección de representantes. 1943. Ramón Castillo era presidente. El 4 de junio, el Grupo de Oficiales Unidos, o GOU, lo derrocó y asumió la presidencia el general Pedro Pablo Ramírez. Acá aparece una figura que va a ser súper importante, Juan Domingo Perón, que impulsó durante la dictadura medidas que buscaban mejorar la calidad de vida de los trabajadores y se volvió ultra popular entre ellos. Pero había oposición a él dentro de los militares que gobernaban y de los sectores de la sociedad que se oponían a sus medidas. Eventualmente lograron que el nuevo presidente de facto lo mandara preso. Como tenía un apoyo popular enorme, hubo manifestaciones, lo liberaron y finalmente ganó la presidencia en 1946 cuando se llamó elecciones. 1955. Perón ya llevaba 9 años como presidente. De su gobierno y de las críticas que le hacían vamos a hablar en otro video. Por ahora tenemos que saber que sectores militares, las clases altas, la iglesia y los partidos políticos opositores se aliaron para derrocarlo. Primero bombardearon la Plaza de Mayo y finalmente el 16 de septiembre lograron sacarlo del poder. El movimiento se llamó a sí mismo Revolución Libertadora. Luego de un breve gobierno del general Lonardi, asumió la presidencia el general Aramburu. El peronismo fue prohibido y se buscó quitar las conquistas sociales conseguidas por los trabajadores. En 1958 se llamó elecciones, pero siempre con el peronismo prohibido. 1962. Arturo Frondizi era el presidente. Enfrentó una crisis económica que le hizo perder el apoyo de los sindicatos y luego perdió el de los militares que se oponían a sus políticas y además temían que Perón regresara al poder si se continuaba con la democracia. El 29 de marzo fue derrocado. El presidente provisional del Senado, José María Guido, asumió la presidencia, pero el verdadero poder lo tenían las Fuerzas Armadas. En 1963 se llamó a las elecciones, que ganó Arturo Illia con apenas el 25,8% de los votos. 1966. Illia tenía en contra al peronismo, que seguía prohibido, al sindicalismo y eventualmente a los militares y los sectores más ricos que lo consideraban lento e indeciso. El 28 de junio fue derrocado y asumió el poder el general Onganía en la llamada Revolución Argentina. La dictadura fue autoritaria y buscaba apoyar a los capitales extranjeros. Empezó a tambalear con el Cordobazo, una masiva huelga y protesta que terminó en estallido social. A Onganía lo reemplazó Marcelo Levingston y luego Alejandro Lanusse. Finalmente se llamaría a elecciones en 1973, lo que eventualmente permitiría el regreso del peronismo al poder a través de elecciones. 1976. María Estela Martínez de Perón era presidenta. Era una líder débil. El verdadero poder lo ejercía su asesor, López Rega, que lideraba una organización parapolicial, la AAA, que perseguía, secuestraba y asesinaba a disidentes u opositores. Además, había una tremenda crisis económica y rechazo al plan económico del gobierno. El 24 de marzo, la presidenta fue derrocada por una junta de comandantes que dejó a Jorge Rafael Videla en el poder. Buscaban reorganizar a la sociedad y disciplinar a los subversivos trabajadores, estudiantes, docentes y cualquier otra persona que cuestionara la autoridad. Se llamaron a sí mismos Proceso de Reorganización Nacional. Así fue como se inició una dictadura sangrienta que cerró el Congreso, prohibió todos los partidos políticos, estableció muchísima censura y violó los derechos humanos generando 30.000 desaparecidos. No terminaría hasta 1983, cuando haber perdido la guerra de Malvinas y las denuncias por las violaciones de derechos humanos hicieron que los militares perdieran legitimidad. Se llamó elecciones y las ganó Raúl Alfonsín. Esta fue una breve guía sobre los golpes de Estado de la historia argentina. Si te interesa saber más sobre alguna de las personas o eventos que mencionamos, decinos en los comentarios. Nos vemos la próxima.